Evangelio de hoy jueves 22 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 9 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros. Y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas palabras no son simplemente un consejo afectuoso de Jesús, sino una revelación profunda del corazón mismo de Dios, que ama con la misma intensidad eterna con la que el Padre ama al Hijo. No hay distancias en ese amor. No hay condiciones ni reservas. No hay límites impuestos por el miedo ni por el pecado. Es un amor que baja del cielo a la tierra, que se encarna en la historia, y que toca las heridas del hombre para sanarlas desde dentro. Permanecer en ese amor no es solo un acto pasivo, sino una decisión constante de vivir dentro de una relación que transforma, que consuela, que purifica, y que da sentido a cada instante de nuestra existencia. Jesús no habla desde un amor abstracto, ni desde una teología fría, sino desde su propia experiencia del amor eterno del Padre. Un amor que él mismo ha abrazado en obediencia, en entrega, en pasión y en cruz. Cuando dice como el Padre me amó, así también yo os he amado. Está trazando un puente de comunión entre el cielo y la tierra, invitándonos a participar en esa corriente inagotable de vida que fluye desde Dios hacia la humanidad. Esa participación no se da por mérito, ni por intelecto, sino por acogida humilde, por docilidad del corazón, por una apertura real a la acción del Espíritu Santo que nos modela según Cristo. Permanecer en el amor de Jesús no es simplemente creer que Él nos ama, sino hacer de ese amor nuestra morada, nuestro refugio, nuestra seguridad más honda. En un mundo que cambia constantemente, en una sociedad que vive de lo superficial y lo efímero, Jesús nos propone la permanencia, la estabilidad de un vínculo que no se rompe, que no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad eterna. Él no nos ama porque somos buenos, sino para hacernos buenos. No nos ama porque somos dignos, sino para hacernos dignos con su propia dignidad de hijo. Permanecer es resistir a la tentación del abandono. Es volver una y otra vez a Él, aunque hayamos caído. Es fiarnos más de su promesa que de nuestras fuerzas. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Jesús con toda claridad. Y así une el amor con la obediencia, la gracia con la respuesta, la ternura con la responsabilidad. No podemos permanecer en su amor si rechazamos su voluntad, si buscamos nuestro propio camino al margen de su palabra, si construimos nuestra vida sobre cimientos humanos. Guardar sus mandamientos es reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus mandatos no son imposiciones, sino señales luminosas que nos conducen a la plenitud. Jesús no pide una obediencia ciega, sino una obediencia nacida del amor.
de la confianza, de la experiencia de su bondad. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no se presenta como alguien que impone desde fuera lo que él no ha vivido, sino como aquel que ha encarnado perfectamente la obediencia filial, y que nos invita a seguir su ejemplo con la confianza de que él ya ha recorrido ese camino. No estamos solos en el esfuerzo por guardar los mandamientos, porque Cristo mismo camina a nuestro lado, animándonos con su ejemplo, fortaleciéndonos con su gracia, y mostrándonos que la verdadera libertad nace de la fidelidad a Dios. Permanecer en su amor es también dejarnos transformar por ese mismo amor, hasta que nuestras acciones reflejen su voluntad, hasta que nuestros deseos se conformen al querer divino, hasta que nuestras decisiones se conviertan en un eco de su palabra. Jesús habla de un amor que no es simplemente emocional, ni pasajero, ni condicionado por las circunstancias, sino de un amor que exige compromiso, entrega y perseverancia. No se trata de amar a Cristo solo cuando nos resulta fácil o conveniente, sino de permanecer en ese amor incluso cuando implica sacrificio, renuncia o incomprensión. Él mismo vivió esta fidelidad hasta el extremo, aceptando la cruz como expresión suprema del amor obediente. Nos invita a entrar en esta misma dinámica, en este mismo movimiento interior que une amor y obediencia, gracia y verdad, gozo y cruz. Solo en esta comunión profunda con su querer descubrimos la verdadera alegría, la que brota del corazón que se sabe amado y que ama en respuesta. Os he dicho estas cosas, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Jesús no desea simplemente que cumplamos sus palabras, sino que experimentemos en plenitud el gozo que Él mismo vive en la comunión con el Padre. Este gozo no es como el mundo lo entiende. No depende de los bienes materiales ni de la ausencia de problemas, sino que nace de la certeza de estar en la voluntad de Dios, de caminar bajo su mirada, de saberse conducido por su mano poderosa y tierna. Jesús quiere que su gozo no sea solo una inspiración para nosotros, sino una realidad interior, una fuente constante de fortaleza y esperanza, aún en medio de las tribulaciones. Su deseo es que ese gozo se convierta en una plenitud que inunde nuestro ser, que transforme nuestras heridas, que consuele nuestras penas, que nos sostenga cuando la noche se haga larga. El gozo de Cristo no es ajeno al dolor, sino que lo abraza y lo redime, como un fuego que consume la tristeza sin destruir el alma. Por eso, cuando Jesús habla de su gozo en nosotros, nos está mostrando un camino pascual, una alegría que ha pasado por la cruz, pero que ha resucitado gloriosa, más fuerte que la muerte. Es un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia viva de Cristo en el alma. Un gozo que no se compra ni se pierde. Un gozo que es donde el Espíritu Santo, que florece donde hay fe verdadera, esperanza firme y amor auténtico. Cuando permitimos que este gozo nos habite, nuestra vida cambia, nuestras relaciones sanan, y nuestro corazón se ensancha. Vuestro gozo será colmado, dice el Señor, como quien promete una plenitud que nada puede robar. No se trata de una alegría parcial ni de un alivio momentáneo.
sino de una abundancia de gozo que llena cada rincón del ser humano. Cuando vivimos en comunión con Cristo. Cuando nuestros actos brotan del amor y de la obediencia. Entonces el alma experimenta un gozo profundo que el mundo no comprende, pero que transforma todo. Es el gozo del perdón. El gozo de la misericordia. El gozo de sentirse hijo amado. Rescatado. Acompañado. Conducido. Este gozo no niega la cruz, sino que la convierte en semilla de resurrección. La promesa de Cristo no es solo para el futuro, sino para el presente. Para cada día. Para cada momento vivido en su amor. Permanecer en Él es vivir en el gozo. Incluso en medio de las pruebas. Porque sabemos que nada nos puede separar de su amor. Él no promete una vida sin lágrimas, pero sí una presencia que las enjuga. Una paz que las trasciende. Un sentido que las redime. Si guardamos sus mandamientos. Si permanecemos en su amor. Entonces su gozo será nuestra fortaleza. Y podremos caminar con esperanza incluso en el valle de sombra. El amor de Cristo no es teoría. Es vida concreta. Es comunión real. Es el fundamento firme de nuestro ser. Cuando Jesús dice que guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor, nos está revelando una realidad profundamente interior. Una vivencia que no fue simplemente cumplimiento externo de normas, sino una unión del corazón que se mantuvo firme aún en la agonía de Getsemaní y en la soledad de la cruz. Y esta permanencia no fue una idea, sino una fidelidad concreta a lo largo de cada instante de su vida, manifestada en la entrega, en el silencio obediente, en las palabras de consuelo, en la corrección llena de amor a sus discípulos, y en cada gesto de misericordia. Esta permanencia en el amor es la que Él nos propone. No como una obligación legalista, sino como una consecuencia natural de conocer el corazón del Padre. Un amor que no se basa en méritos, sino en la elección gratuita del Hijo que se ofrece por nosotros. Jesús no desea imponernos un yugo insoportable, sino revelarnos el camino donde se encuentra la paz verdadera. Esa que no depende de los logros, ni del reconocimiento externo, ni de los aplausos, sino del estar en armonía con la voluntad del Padre. Del vivir una vida coherente con la verdad que nos habita. Una vida anclada en la roca firme del amor eterno. Permanecer en su amor es permitir que ese amor sea el criterio de nuestras decisiones. El motor de nuestras obras. La fuente de nuestra alegría. No se trata de fingir una perfección que no tenemos, sino de abrirnos cada día a la gracia que nos transforma. De confiar en que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y que su amor no se cansa de levantarnos. Cuando Él dice para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Está hablándonos de una experiencia que nos sobrepasa. Que no nace de nosotros mismos, sino que proviene de su presencia viva en el alma. Un gozo que se convierte en morada interior. Que no desaparece cuando llegan las lágrimas, sino que convive con ellas y les da sentido. Este gozo no es una emoción pasajera, ni una euforia superficial, sino la certeza de estar unidos al Señor. La seguridad de no caminar solos. La alegría de saberse amado incondicionalmente. Jesús no promete una existencia sin cruces, pero sí una compañía que nunca falla. Una paz que perdura.
Un consuelo que se hace carne en medio del desierto. Ese gozo colmado al que se refiere el Señor no es solo una meta, sino una condición posible en el presente. Aunque nos parezca contradictorio. Porque el mundo no puede entender cómo alguien puede ser feliz en medio de la pobreza, de la enfermedad, de la injusticia. Pero Cristo no habla de felicidad como ausencia de dolor, sino como plenitud del alma que ha encontrado su lugar, su origen, su destino y su sentido en el amor del Padre. Este gozo no es algo que se fabrica con esfuerzo humano, sino que se recibe con humildad, se cultiva con perseverancia y se defiende con oración constante. Jesús desea que lo experimentemos, que lo abracemos, que lo irradiemos, porque es testimonio vivo de que Él está en nosotros. El amor que Jesús propone no es sentimiento pasajero, sino decisión diaria, compromiso permanente, donación silenciosa. Permanecer en su amor significa rechazar todo egoísmo, toda indiferencia, todo juicio sin misericordia, y dejar que su mirada transforme la nuestra. Solo así podremos ver al otro no como amenaza, ni como rival, sino como hermano, como compañero de camino, como oportunidad de amar a Cristo. Jesús no nos invita a un amor abstracto, sino a un amor encarnado, concreto, que se hace servicio, perdón, cercanía, acogida. Permanecer en su amor es vivir con el corazón abierto, dispuesto a dar sin esperar, a perder para ganar, a morir a uno mismo para que Él viva en nosotros. Permanecer en el amor de Cristo es como habitar en una llama que no consume pero purifica. Una luz que no ciega pero ilumina. Una presencia que no oprime pero sostiene. Y es allí donde el alma halla su descanso. Porque en el amor no hay temor, sino confianza, abandono, entrega total. No es un amor que exige rendimientos inmediatos, sino un amor que espera pacientemente, que acompaña los procesos, que abraza incluso las caídas. En este Evangelio, Jesús no pone condiciones para comenzar a amar, sino que muestra el amor como el punto de partida para todo lo demás. Porque solo amando aprendemos a obedecer, a escuchar, a renunciar, a crecer. La invitación de Jesús a permanecer en su amor es también una advertencia velada contra la superficialidad espiritual. Porque es fácil emocionarse con la fe en momentos de consuelo. Pero cuando llegan la prueba y la aridez, solo permanece firme aquel que ha hecho del amor su morada. Este permanecer no se limita al fervor de un día, sino que se forja en la perseverancia, en la fidelidad callada, en los detalles cotidianos donde se decide si se ama o no. El amor cristiano no se mide por emociones intensas, sino por la constancia con la que se entrega lo mejor de uno mismo. Aun cuando nadie lo ve. Aun cuando no se recibe nada a cambio. Porque es en esa gratuidad donde resplandece la semejanza con el amor del Padre. Jesús revela que su alegría puede habitar en nosotros. No como algo prestado, sino como una posesión propia que Él nos comunica. Y esa alegría no se agota en celebraciones efímeras, ni se marchita con el paso de los días, sino que se enraiza en la comunión con su voluntad.
El mundo busca una alegría que depende de circunstancias, de logros, de éxitos. Pero Cristo nos da un gozo que nace de saberse en el centro de su corazón, de caminar cada día con Él, incluso en medio del dolor. Esa alegría colmada no es ajena al sufrimiento, sino que lo atraviesa y lo ilumina desde dentro, transformando las lágrimas en ofrenda y el silencio en canto de esperanza. En el mandato de guardar mis mandamientos, no hay una imposición fría, sino una invitación apasionada a vivir como vivió Él. Porque cada mandato del Señor está impregnado de su amor, de su sabiduría, de su ternura infinita. Cumplir sus mandamientos no es una carga, sino el camino hacia la libertad interior. La ruta segura que conduce a la plenitud del alma. Porque en cada sí quedamos a su voluntad. Estamos dejando que el amor eche raíces más profundas. Que el egoísmo pierda fuerza. Y que la gracia lo impregne todo. Jesús no nos manda sin antes haber caminado delante. Y al mostrarnos que Él mismo ha obedecido, nos asegura que el camino que nos propone no es imposible, sino fecundo. Permanecer en el amor de Cristo es reconocer que hemos sido elegidos antes de poder amar. Que hemos sido amados cuando aún no sabíamos amar. Que su iniciativa nos precede siempre. Y por eso no podemos apropiarnos del mérito de la fe. Su amor es puro don. Regalo inmerecido que nos saca del aislamiento y nos injerta en la vida divina. Esta verdad nos desarma. Nos descentra. Y nos invita a vivir con gratitud permanente. Porque todo lo que somos, lo hemos recibido. Y si hemos sido amados gratuitamente, solo podremos permanecer en su amor si amamos también así. Sin exigir. Sin comparar. Sin condiciones. La permanencia en el amor de Cristo no se limita a un sentimiento interno o a una idea espiritual, sino que exige encarnarse en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestra manera de mirar y de tratar al otro, incluso cuando el otro no responde con gratitud o comprensión. Amar como Él amó significa cruzar la barrera de lo razonable. Ofrecer sin esperar retorno. Elegir el perdón antes que el rencor. Optar por la mansedumbre cuando se nos empuja a reaccionar con violencia. El amor verdadero tiene un precio. La renuncia a uno mismo. Pero esa renuncia no es pérdida. Es ganancia de vida. Es fecundidad que permanece. La alegría que Jesús promete como fruto de su amor no es una evasión de los problemas ni una insensibilidad frente al dolor, sino una fortaleza interior que nace del saber que Él está con nosotros. Que nada ni nadie puede arrebatarnos su amor. Es la alegría que nace de la fidelidad silenciosa, de la entrega constante, de la certeza de que nuestra vida está escondida en Dios. Es una alegría que no necesita ser explicada, porque se experimenta en lo más profundo del alma como una llama que no se apaga, incluso cuando soplan vientos contrarios. Esa alegría es plenitud. Es descanso. Es comunión con el corazón de Cristo. Cuando Jesús habla de guardar sus mandamientos, no se refiere a una observancia mecánica ni a una obediencia ciega, sino a una vivencia transformada por el amor. Su ley no es una imposición externa, sino una sabiduría que orienta la libertad y la purifica. Guardar sus mandamientos es abrazar su estilo de vida. Dejar que su espíritu moldee nuestras decisiones.
que su luz ilumine nuestras sombras. Es una obediencia que no sofoca, sino que libera. Porque es movida por la confianza, por el deseo de agradar a aquel que nos amó primero. Así, la ley se vuelve camino, y el mandato se convierte en fuente de vida. La expresión como yo he guardado los mandamientos de mi Padre revela que Jesús no exige algo que Él no haya vivido primero. Y eso le da a su enseñanza una fuerza particular. Porque no se trata de un maestro lejano, sino de un Dios que se ha hecho obediente hasta la muerte. Su fidelidad al Padre no fue una obligación forzada, sino una expresión de amor. Él nos muestra que obedecer es confiar. Es reconocer que hay un plan más grande. Que el amor exige entrega. Que el camino del bien puede costar lágrimas, pero lleva a la resurrección. Por eso, seguir sus pasos es seguir el camino seguro del amor obediente. Permanecer en el amor de Jesús es permitir que Él se convierta en el centro de nuestras motivaciones, el eje de nuestras decisiones, el criterio de nuestros juicios. No es un sentimiento vago, ni una preferencia entre muchas, sino una adhesión total a su persona. Una comunión que transforma la existencia entera. Este permanecer exige vigilancia, discernimiento. Renuncia a todo lo que nos aparta de Él. Pero a la vez, es fuente de consuelo. Porque nada puede sustituir la paz que brota de saberse en comunión con Cristo. Y aunque a veces no lo sintamos, esa permanencia es real cuando decidimos cada día amar, servir y confiar. La invitación de Jesús a permanecer en su amor es un llamado constante. No a quedarnos pasivos, sino a vivir en una dinámica de respuesta libre, generosa y continua. Permanecer implica resistir a las fuerzas que intentan alejarnos. Perseverar incluso cuando el entorno es hostil. Y sostener nuestra unión con Él por medio de la oración, los sacramentos y el compromiso con los demás. En ese permanecer encontramos sentido, fuerza para el camino y esperanza para nuestras luchas diarias. Porque sabemos que no estamos solos. Que su amor es el terreno firme donde todo puede florecer. El mundo nos ofrece muchas formas de alegría efímera. Pero la que Jesús quiere para nosotros es una alegría que permanezca. Que no se apague con las dificultades ni con el paso del tiempo. Es la alegría que brota del amor verdadero. Del cumplimiento del propósito para el que fuimos creados. De vivir en comunión con Dios y con los hermanos. No es una alegría superficial, sino una profunda serenidad que se mantiene incluso en medio del dolor. Porque sabe que todo tiene sentido en Él. Esta alegría es fruto de una vida entregada. Y por eso, es indestructible. Jesús no solo desea que tengamos alegría, sino que su alegría esté en nosotros. Es decir, Él quiere compartir con nosotros su propia alegría. La que brota de su unión con el Padre. La que nace de haber amado hasta el extremo. La que es fruto de la fidelidad y la obediencia. Al decirnos esto, nos muestra que no se trata de una alegría cualquiera, sino de la más plena, la más profunda, la más pura. Y esa alegría, cuando la acogemos, nos transforma y nos lanza a compartirla con los demás. Para que esa alegría esté en nosotros, es necesario aceptar la poda que purifica, la prueba que fortalece,
El silencio que enseña. Porque esa alegría no se impone desde fuera, sino que se cultiva desde dentro. Es fruto de una vida que ha sido transformada por el amor. De un corazón que ha aprendido a confiar, a esperar, a servir. No se trata de buscar emociones agradables, sino de abrirse al gozo que nace del don sincero de uno mismo. Del encuentro con el rostro de Cristo en el camino cotidiano. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Y por eso sabe cuán necesitada está nuestra alma de alegría verdadera. Por eso, nos ofrece su propia alegría como una herencia. Como un regalo que permanece. Esa alegría es antídoto contra la tristeza. Contra la desesperanza. Contra la tentación de rendirse. Quien se sabe amado por Cristo. Quien vive en su amor. Lleva en su interior una fuente que no se agota. Un manantial que no deja de brotar. Y aunque vengan días de prueba, esa alegría permanece. Como permanece la raíz en la tierra profunda. La alegría plena que Jesús promete no depende de las circunstancias externas. Ni se basa en el éxito pasajero. Ni en el reconocimiento humano. Sino que se enraiza en la certeza del amor eterno de Dios. Es una alegría que trasciende el tiempo y los momentos. Que sobrevive incluso a la pérdida y al dolor. Porque está anclada en la verdad más profunda de quienes somos. Hijos amados del Padre. Redimidos por el Hijo. Sostenidos por el Espíritu Santo. Cuando esa verdad nos habita. Ninguna oscuridad puede robarnos la luz interior que nos mantiene vivos. Firmes y en paz. Permanecer en el amor de Cristo es entrar en una comunión viva y constante con su corazón. Dejar que su mirada nos envuelva cada día. Permitir que su palabra nos moldee con delicadeza y poder. Es caminar con Él sin reservas. Sin doblez. Con un corazón disponible. Dispuesto a ser amado y a amar. Y esa experiencia no es solo individual, sino comunitaria. Permanecer en su amor nos une a todos los que viven en él. Nos hace ramas de una misma vid. Hermanos unidos por una savia común. La del espíritu de amor. La obediencia a los mandamientos no es, como algunos piensan, una carga pesada que oprime, sino el camino concreto que nos conduce a la libertad y a la plenitud. ¿Quién obedece por amor? Lo hace con alegría. Con gratitud. Sabiendo que cada mandato divino es una expresión de sabiduría. De ternura y de protección. Jesús nos muestra que Él mismo vivió en esa obediencia. Porque permanecía en el amor del Padre. Y nos invita a imitar su ejemplo. A caminar tras sus huellas con confianza. Sabiendo que esa senda nos conduce a la verdadera vida. La vid y las ramas no pueden vivir separadas. No pueden subsistir en soledad. Porque están hechas para la unión. Así también nosotros estamos hechos para vivir en Cristo. Para beber de su vida. Para alimentarnos de su gracia. Todo intento de independizarnos de Dios termina en esterilidad espiritual. En vacío. En tristeza profunda. Pero quien permanece unido a Él, encuentra fecundidad. Paz interior y un sentido que transforma incluso lo cotidiano en terreno sagrado. La vida adquiere entonces una belleza nueva. Porque se vive con Él. En Él y para Él. Jesús no nos pide algo que Él mismo no haya vivido.
No nos invita a un camino que Él no haya recorrido. Por eso, su invitación a permanecer en el amor tiene el respaldo de su testimonio, de su entrega total, de su cruz y su resurrección. Él sabe que ese camino incluye sacrificio, pero también sabe que es el único que conduce a la gloria verdadera. Y por eso, nos anima, nos acompaña, nos da su espíritu para que podamos vivirlo no como una carga, sino como una vocación profunda, como una respuesta de amor libre y gozosa. La relación con Jesús no es una relación de exigencias frías, sino de amor cálido, de amistad profunda, de comunión íntima. Él no quiere siervos que obedezcan por miedo, sino amigos que vivan por amor. Permanecer en su amor es aceptar su amistad. Cultivar ese vínculo cada día. Regarlo con la oración. Nutrirlo con la palabra. Fortalecerlo con la Eucaristía. Y esa amistad nos transforma. Nos eleva. Nos convierte en testigos del amor que nos ha salvado. Ya no somos extraños, sino íntimos del Hijo de Dios. En este breve pasaje del Evangelio, Jesús revela un dinamismo profundo. El amor lleva a la obediencia. Y la obediencia conduce a la alegría. Es una cadena de gracia que transforma el corazón humano, que lo saca de la esclavitud del egoísmo para introducirlo en la libertad del don. Amar es dejarse amar. Y también responder a ese amor con obras concretas. Obedecer no es ceder a una voluntad ajena, sino unirnos con gozo a la voluntad de Dios, que siempre busca nuestro bien más profundo. La promesa de que nuestra alegría será plena es una palabra poderosa que toca lo más profundo de nuestro anhelo humano. Todos buscamos la felicidad. Y muchas veces la buscamos en caminos equivocados. Jesús, en cambio, nos muestra el camino verdadero. Vivir en el amor. Obedecer desde el corazón. Permanecer unidos a Él. Esa es la fuente de la alegría que no pasa. La que no necesita disfraces ni artificios. Porque brota de lo más auténtico de nuestro ser. La comunión con nuestro Creador. En este Evangelio, Jesús no solo nos da enseñanzas, sino que nos entrega su corazón, su alegría, su amor. Es un don inmenso que exige acogida, respuesta, fidelidad. No se trata de comprenderlo todo, sino de confiar, de dejarnos conducir, de abrir las manos para recibir y compartir. Así, en la vida diaria, en cada pequeño acto de amor, en cada decisión fiel, vamos entrando en ese dinamismo de alegría que transforma el mundo desde dentro. La plenitud de la alegría de Cristo no se alcanza aislándonos, sino entregándonos, sirviendo, amando a los demás como Él nos ha amado. El amor no es algo estático, sino un fuego que quiere expandirse, tocar, iluminar. Por eso, la alegría verdadera se encuentra en la misión, en el testimonio, en la entrega concreta por el prójimo. Cuando vivimos así, no solo experimentamos la presencia de Cristo, sino que nos convertimos en instrumentos de su presencia para otros. Cuando vivimos así, nuestra vida se convierte en un reflejo del amor de Dios.
En una señal visible de que su reino está entre nosotros. Cada gesto de amor sincero. Cada acto de obediencia inspirado en la fe. Se transforma en un testimonio silencioso pero elocuente de la presencia de Cristo. Esa vida vivida desde el amor produce un gozo que no necesita adornos. Que brota del alma como un manantial puro. Que calma la sed del corazón y renueva la esperanza de quienes nos rodean. Jesús no habla de una alegría común, sino de su alegría. Una alegría que nace de su unión inquebrantable con el Padre. Esa alegría, que es fruto de una vida vivida en total fidelidad al amor divino, se nos ofrece como un regalo inmenso. No es una alegría prestada, sino una participación real en la dicha de Dios mismo. Permanecer en su amor es, entonces, entrar en ese dinamismo eterno de amor y gozo que vibra en el corazón de la Trinidad. Las palabras de Jesús no son abstractas ni lejanas, sino profundamente existenciales. Él conoce nuestras búsquedas, nuestros temores, nuestras heridas, y nos ofrece una respuesta que toca todas esas realidades. Nos invita a dejar de vivir de manera superficial, a anclarnos en algo eterno, a construir sobre la roca firme de su amor. Y cuando lo hacemos, descubrimos que incluso en medio del dolor, hay una alegría que permanece, una paz que nadie nos puede quitar. La condición para vivir esta plenitud no es una hazaña heroica, sino un acto de fe y humildad. Permanecer. Permanecer en el amor de Cristo implica constancia. Decisión diaria. Apertura del corazón. Significa elegir cada día volver a Él. Confiar en Él. Escucharle con atención y vivir en coherencia con su palabra. Es un llamado a la fidelidad. No a la perfección. A la entrega continua. No a la fuerza individual. En esa permanencia se va forjando el alma. Se va purificando el deseo. Se va madurando la alegría que no decepciona. El amor de Cristo no es estático ni pasivo. Es dinámico. Fecundo. Transformador. Al permanecer en Él, nos hacemos partícipes de esa dinámica. Dejamos que su fuerza actúe en nosotros y a través de nosotros. Se nos abren los ojos a una realidad más grande que la nuestra. Descubrimos la belleza de dar sin esperar. De perdonar sin condiciones. De vivir no solo para nosotros, sino para el bien de los demás. Y en esa entrega, nos invade una alegría inesperada. La misma que colmaba el corazón de Jesús. A veces pensamos que la alegría se encuentra en evitar el sufrimiento. En lograr todo lo que queremos. En acumular placeres o éxitos. Pero Jesús nos muestra otro camino. La alegría verdadera nace de una relación viva con Dios. De sabernos profundamente amados. De amar con todo el corazón. Es una alegría que puede convivir con las lágrimas. Porque no depende de lo exterior, sino de una certeza interior que nada ni nadie puede arrancar. Solo quien ha gustado ese amor puede entender cuánto consuela, cuánto sana, cuánto eleva. Las palabras de Jesús también son un llamado a la responsabilidad. Si hemos recibido tanto amor, ¿cómo no compartirlo? Permanecer en su amor no es encerrarse en una experiencia espiritual privada, sino ser enviados a amar como Él ha amado. Esto implica gestos concretos.
Perdón ofrecido. Tiempo entregado. Palabras que alientan. Actos de justicia y de compasión. Nuestra alegría será completa cuando hagamos del amor una forma de vida. Cuando seamos luz en medio de la oscuridad. Signo del reino en medio del mundo. Permanecer en el amor de Cristo no significa no caer. No equivocarse. Sino saber levantarse siempre. Volver al amor. Dejarse reconciliar. Su amor no se cansa de esperarnos. Y su alegría se renueva cada vez que regresamos a Él. Por eso, el Evangelio es buena noticia. Porque hay esperanza para todos. Porque nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Porque cada vida puede transformarse si se deja abrazar por ese amor. En un mundo tan lleno de ruido y prisa, la invitación a permanecer es profundamente contracultural. Nos llama a detenernos. A centrarnos. A construir vínculos duraderos. Es una llamada a la profundidad en medio de lo superficial. A la fidelidad frente a la inconstancia. Permanecer en el amor de Cristo es también un acto profético. Proclamar con nuestra vida que hay un amor que no pasa. Que no decepciona. Que no abandona. La permanencia en el amor de Cristo implica un sí continuo que atraviesa los días soleados y los días nublados. Un sí que se reafirma en medio del cansancio, la confusión o la tentación. No se trata de una emoción pasajera, sino de una decisión que nace de la confianza en su fidelidad. Saberse amado por Jesús hasta el extremo da al alma una fuerza nueva para perseverar. Para no rendirse. Para amar incluso cuando no se es correspondido. Esa es la fuente secreta de la alegría completa que Él promete. Saber que no estamos solos en el camino. En el corazón del mensaje de este pasaje está el deseo ardiente de Cristo de que compartamos su alegría. No desea que caminemos con rostros tristes ni con cargas insoportables, sino que experimentemos la libertad del amor verdadero. Su alegría es fruto de su unión con el Padre. Y al unirnos a Él por la fe, participamos también de esa comunión. Cuando permanecemos en su amor, su gozo se convierte en el nuestro. Su luz enciende nuestra oscuridad. Y su paz nos sostiene incluso cuando todo lo demás se tambalea. La alegría de Jesús no es algo abstracto ni reservado a los momentos excepcionales. Es una realidad cotidiana que brota del encuentro profundo con su persona. Cuando se hace del amor el centro de la vida, incluso lo más ordinario se transforma. La rutina se vuelve oportunidad de servir. El cansancio espacio de ofrenda. La soledad un llamado a la intimidad con Dios. El alma que ha descubierto esta verdad ya no busca la alegría en cosas externas, sino en la certeza de que Cristo vive en ella y la ama con amor eterno. Jesús quiere que su alegría esté en nosotros no como una chispa fugaz, sino como una llama constante que ilumina todo. Por eso nos da su mandamiento. No como una imposición pesada, sino como el camino seguro hacia esa plenitud. Amar como Él nos ha amado es la fórmula de la verdadera libertad. La única que rompe las cadenas del egoísmo, del resentimiento y del miedo. Cuando nos dejamos guiar por este mandamiento, toda nuestra existencia comienza a vibrar al ritmo del corazón de Dios. Este Evangelio no solo consuela, sino que también interpela. Nos pregunta si verdaderamente estamos permaneciendo en el amor o si, distraídos por tantas cosas, hemos dejado que esa conexión se enfríe.
Nos invita a revisar si nuestro gozo depende de Cristo o si aún seguimos aferrándonos a alegrías ilusorias. Nos llama a volver. A elegirlo de nuevo. A ponerlo otra vez en el centro. Sabiendo que Él siempre está esperando. Dispuesto a renovarnos con su presencia. Jesús no quiere discípulos resignados ni corazones tibios. Quiere amigos que vivan con pasión su amor. Que reflejen en sus rostros la alegría de saberse elegidos y enviados. Por eso, permanecer en su amor no es solo una opción devocional. Es una misión. Es convertirnos en testigos vivos de su presencia. Faros que señalan el camino en medio de la confusión. Manos extendidas a quienes han perdido la esperanza. La alegría del Evangelio se vuelve entonces contagiosa. Se expande y transforma comunidades enteras. Permanecer en su amor también significa escuchar su voz en medio de tantas otras. Es silenciar el ruido interior para poder oír ese susurro que dice: Tú eres mío. Yo te amo. No temas. Solo desde esa escucha profunda podemos vivir con autenticidad. Entonces nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestras heridas, cobran sentido. Porque todo se ve a la luz de ese amor que no cambia. Este texto evangélico es como una lámpara que ilumina nuestra vida espiritual. Nos revela que la plenitud no está en hacer mucho, sino en estar bien unidos al amor. Que no necesitamos ser perfectos para permanecer, sino disponibles, dóciles, humildes. El secreto del fruto y de la alegría está en la raíz. Y esa raíz es Cristo. Cuando nuestras raíces se hunden en su palabra, en su presencia, en su Eucaristía, entonces todo florece. Incluso en invierno. En Jesús encontramos la fuente inagotable de la alegría verdadera. No una alegría ruidosa, sino serena, profunda, que brota de la comunión con Él. Esa alegría no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que sucede dentro. De sabernos amados con un amor que no conoce fin. Y al permanecer en ese amor, incluso las pruebas se convierten en ofrendas. Las lágrimas en semillas. Los silencios en oración. Así es como el Evangelio transforma radicalmente toda la existencia. Esta es la promesa del Señor. Que su alegría esté en nosotros y que nuestra alegría sea plena. Y Él no promete en vano. Lo que debemos hacer es abrirle el corazón sin reservas. Confiar más en su amor que en nuestras fuerzas. Permitirle que habite en nosotros como el huésped más querido. Si vivimos así, no importa lo que pase fuera. Dentro arderá una luz que nada podrá apagar. Y esa luz será nuestra alegría eterna. Cuando Jesús nos invita a permanecer en su amor, no está ofreciendo una opción secundaria en la vida cristiana, sino el núcleo mismo de la existencia en Dios. Es en esa permanencia donde el alma se fortifica, donde la identidad se clarifica, y donde la vocación se descubre con nitidez. No es una experiencia estática ni sentimental, sino una dinámica de entrega y escucha diaria. Permanecer en su amor es permitir que cada decisión, cada pensamiento y cada gesto sean reflejo del amor que primero recibimos de Él. La alegría de Cristo. Esa que quiere compartir con nosotros. Brota de su íntima unión con el Padre. Es la alegría de saberse amado y de vivir completamente conforme a la voluntad divina.
Por eso, al llamarnos a permanecer en su amor, nos está invitando a participar de esa misma comunión. Es como si abriera el corazón de la Trinidad y nos dijera: este es tu hogar. Aquí quiero que vivas. Aquí encontrarás la plenitud que tanto anhelas. La fidelidad a sus mandamientos, lejos de ser una carga, se convierte en el cauce por donde fluye el amor de Dios en nosotros. Cada acto de obediencia amorosa ensancha nuestro corazón y nos hace más capaces de recibir su gracia. Así, cumplir los mandamientos no es una obligación impuesta desde fuera, sino la consecuencia natural de un amor que desea agradar, servir y amar al amado con totalidad. Solo quien ama verdaderamente comprende la belleza de obedecer por amor. Jesús no desea que vivamos a medias, que tengamos una alegría efímera o condicionada. Su deseo es que experimentemos una alegría plena, arraigada en la profundidad de su amor. Una alegría que no desaparece con el sufrimiento ni se apaga en la noche. Esta alegría no es superficial ni basada en circunstancias externas, sino en la certeza de que somos amados incondicionalmente, de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que nunca estamos solos. Cuando nos alejamos de su amor, aunque no lo notemos al principio, comenzamos a perder el sentido de lo esencial. Las tareas se vuelven pesadas. El corazón se enfría. La alegría se disuelve. En cambio, cuando nos reencontramos con Él, cuando volvemos a su abrazo, todo cambia. Es como si el alma respirara otra vez. Como si los colores de la vida se hicieran más vivos. Permanecer en su amor es permanecer vivos de verdad. Esta permanencia que Él nos propone es la clave para fructificar. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros podemos producir frutos de amor, de paciencia, de paz, si no estamos arraigados en Él. El mundo necesita hoy testigos que no se contenten con palabras, sino que vivan del amor de Cristo y lo transparenten con sus vidas. Solo así podremos ser verdaderamente luz y sal en medio de la historia. Permanecer en el amor de Cristo nos transforma por dentro. Porque ese amor va purificando, sanando, renovando. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos o incapaces de amar como Él nos pide? Pero cuando le damos espacio, cuando dejamos que nos ame como solo Él sabe hacerlo, entonces nos volvemos capaces de amar también nosotros. No porque seamos mejores, sino porque su amor en nosotros lo hace todo nuevo. El mandamiento de amar como Él nos ha amado es exigente, pero también es profundamente liberador. No nos pide un amor cualquiera, sino uno que brota de la cruz, que se entrega sin medida, que no busca recompensa. Y aunque parezca imposible, Él mismo nos capacita para vivir así. Su Espíritu nos enseña, nos fortalece, nos impulsa a romper nuestros límites y a amar con su mismo corazón. El secreto de los santos fue precisamente este: permanecer en el amor. No fueron personas perfectas ni sin errores, pero hicieron de Cristo su todo. Se dejaron amar, se dejaron moldear, y respondieron con generosidad. Su alegría no venía del mundo, sino de esa unión profunda con Jesús. Y esa misma gracia está al alcance de todos nosotros, si nos abrimos sinceramente a vivir este Evangelio.
Este mensaje es una llamada urgente en un tiempo de corazones divididos y distraídos. Jesús nos dice: vuelvan a mí. Hagan de mi amor su casa. Y conocerán una alegría que el mundo no puede dar. No hay alegría más honda que saber que el Creador del universo habita en nosotros y desea nuestra plenitud. Esa alegría no solo nos transforma, sino que se convierte en una luz que ilumina a quienes nos rodean. Es entonces cuando la misión se vuelve fecunda, porque está anclada en el amor que nunca falla. Cuando Jesús dice permanezcan en mi amor, no está formulando un consejo sentimental, sino una directiva vital que sostiene la existencia misma del discípulo. Esa permanencia es como una raíz profunda que se hunde en tierra fértil, nutriendo la vida entera con el alimento divino del amor que lo originó todo. No se trata de una emoción pasajera ni de un acto puntual, sino de una morada continua, de un vínculo permanente que nos mantiene unidos a la fuente de la vida, como un hijo a su madre, como un corazón al latido que lo sostiene. Amar como Cristo nos ha amado implica, antes que nada, dejarnos amar por Él. Muchos viven intentando amar sin haber experimentado el amor primero. Y se desgastan. Se frustran. Porque dan de una fuente que está vacía. Pero ¿quién se deja llenar por el amor de Jesús? Encuentra en Él una plenitud que no agota, que no exige desde la carencia, sino que se desborda desde la abundancia. Amar así no es una tarea humana solamente. Es una participación en el mismo amor de Dios. En un mundo donde la alegría parece cada vez más frágil, efímera, condicionada por el éxito o el placer. El Evangelio de hoy nos revela que hay una alegría que no depende de nada externo. Una alegría que brota del amor verdadero, que es Cristo mismo. Él no solo quiere darnos un poco de consuelo o un respiro temporal, sino que desea que su alegría esté en nosotros. Y que esa alegría sea completa. Es un gozo que se enraiza en la eternidad, que no tiembla ante las tormentas, porque tiene su ancla en el corazón del resucitado. Permanecer en el amor de Cristo es también aprender a ver con sus ojos, a sentir con su corazón, a vivir con su sensibilidad. Es permitir que su mirada amorosa transforme la forma en que miramos el mundo, a los otros y a nosotros mismos. El amor que viene de Él no es ciego ni ingenuo, pero sí es compasivo, justo, misericordioso y libre de egoísmo. Ese amor es exigente, porque no se conforma con la mediocridad, sino que eleva siempre hacia la plenitud de la verdad y la entrega total. Cuando Jesús nos habla de su alegría, no se refiere a una emoción pasajera, sino a una realidad que nace de la comunión con el Padre. Esa alegría tiene su raíz en el amor obediente, en una vida donada sin reservas. Por eso, cuando nosotros entramos en ese mismo movimiento de amor, de entrega confiada, de obediencia amorosa a la voluntad divina, entonces esa alegría se hace nuestra. No es una imitación externa, sino una participación profunda. Jesús no quiere vernos simplemente alegres. Quiere que tengamos su propia alegría en nosotros. Vivir este Evangelio es entrar en una lógica que el mundo no comprende fácilmente. La lógica del amor gratuito. El mundo suele amar con condiciones, con intereses, con cálculos.
Pero Jesús nos muestra un amor que ama por amar, que da sin exigir, que se ofrece incluso cuando no es correspondido. Permanecer en ese amor nos hace libres de toda necesidad de aprobación. Porque ya hemos sido amados con el amor más grande. Solo desde esa seguridad interior se puede vivir una entrega verdadera y fecunda. Obedecer sus mandamientos no es un acto de esclavitud, sino la expresión de un amor consciente y maduro. Jesús mismo nos da el ejemplo. Él obedeció al Padre hasta la muerte. Y esa obediencia fue la expresión más pura de su amor. Cuando obedecemos desde el amor, no lo hacemos por miedo, sino porque confiamos plenamente en aquel que nos guía. Y esa confianza se convierte en gozo. Porque sabemos que cada paso que damos con Él nos lleva a la vida verdadera. Permanecer en el amor de Cristo es también una elección cotidiana. No basta con una decisión puntual o un momento de fervor. Se trata de renovar ese sí cada día. En cada circunstancia. Especialmente en los momentos de prueba o sequedad. Es ahí donde el amor se purifica. Donde se fortalece. Donde se hace más semejante al de Cristo. Porque amar no es sentir siempre entusiasmo, sino ser fiel aun cuando no hay consuelos. Sabiendo que el amor verdadero es perseverante. El fruto más hermoso de permanecer en el amor de Jesús es la transformación del corazón. Donde antes había egoísmo, surge generosidad. Donde había impaciencia, nace la mansedumbre. Donde había miedo, florece la confianza. Es un proceso lento, claro, real, que solo ocurre cuando dejamos que el amor de Cristo nos penetre en lo más hondo. Él no fuerza, pero transforma. No impone, pero renueva desde dentro. Finalmente, este Evangelio nos invita a hacer de nuestra vida una respuesta de amor. No se trata solo de recibir, sino también de corresponder. Jesús nos ha amado primero, con un amor total, eterno, divino. Nuestra vocación es vivir en ese amor y ser reflejo suyo para los demás. Que cada día, con nuestras obras, con nuestra oración, con nuestra entrega, podamos decirle: Señor, quiero permanecer en tu amor, porque en él he encontrado la vida que no se acaba. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.